Bienvenidos a Observatorio Semanal. En estos días seguramente ustedes ha escuchado en la prensa, ha visto en los medios, que ha reaparecido un concepto que asocia la palabra de guerra con comercio, guerra comercial, y que además es un fenómeno que ha llegado a la agenda pública internacional y que puede tener efectos para nuestra agenda pública y para nuestra economía nacional, pero la verdad es que la mayoría del auditorio y yo mismo somos ignaros en este tema y nos gustaría, Carlos Sol, que nos ayudara a entender primero eso. ¿Qué es, Carlos, una guerra comercial? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Pedro. Guerra comercial, ayer justamente leía yo un concepto que me pareció muy acertado de un académico, un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, que decía que efectivamente la guerra comercial se necesitan dos para tener una guerra, porque hay algunos académicos que han dicho que el hecho de establecer barreras al comercio, de imponer aranceles, de subir los aranceles a las exportaciones de mercancías, ya se declara una guerra, ¿no? Eso puede ser simplemente, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho Trump, una violación de las reglas del comercio. Okay. La guerra comercial se da precisamente cuando los países afectados por esas medidas agresivas del presidente estadounidense imponen unilateralmente medidas en reacción que también son violatorias de las reglas generales del comercio, llámese Organización Mundial de Comercio, y de los tratados de libre comercio que existen y que al mismo tiempo le imponen esas restricciones a los países de subir arbitrariamente los aranceles. Entonces la guerra se da justamente por la reacción también ilegal que hacen los otros países afectados, como México. O sea, como dicen los americanos, se necesitan dos para bailar tango. Es correcto. Entonces, para que haya guerra no basta con que un país unilateralmente suba sus aranceles, sino es necesario que otros reaccionen. Pero nos dice Carlos con insistencia, y esto me parece importantísimo, Sol, que esta decisión de subir aranceles, primero en este caso en Estados Unidos, y después la reacción de los otros países, violan las reglas del comercio, del libre comercio internacional. ¿Qué decir de esas reglas y qué decir de en qué sentido se violan? Okay. Tenemos que entender primero que el comercio funciona con cierto tipo de reglas, puede ser en sistema multilateral, es específicamente con la Organización Mundial del Comercio, o puede ser a través de tratados de libre comercio, inclusive en algunos casos pues nada más porque se llevan bien y siempre se han cobrado cierto tipo de aranceles. Entonces, nada más recordar que los aranceles pues es ese impuesto que se pone para gravar cada una de las mercancías que se traen desde otras partes del mundo. Arancel, impuesto a lo que importas. Exactamente. Okay. Entonces, yo quiero comprar coches, yo quiero comprar manzanas, yo quiero comprar cerdo. Bueno, nosotros acordamos un arancel, que es lo que te vamos a cobrar cada que ingresa el producto, ya sea por tonelada, ya sea por, bueno, hay diferentes como formas para medir. Pero muy importante, sí. Entonces, la idea justo aquí es, un país decide que va a empezar a elevar los aranceles. ¿Eso por qué va en contra de las reglas del comercio? Pues porque en el comercio nos gusta saber cuánto vamos a pagar, nos gusta saber cuánto se tiene que gravar. Y pues normalmente la idea es que se sepa con años de anticipación, o bueno, con un año de anticipación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? De repente un país dice, pues hoy amanecí de malas, voy a mandar unos tweets, pues, y voy a elevar los aranceles porque estoy enojado, porque necesito tomar políticas proteccionistas, porque el comercio internacional me está abrumando, el comercio internacional está haciendo que pierda trabajos. Entonces, voy a imponer estos aranceles más altos de lo que normalmente yo impondría a las mercancías. ¿Eso cómo afecta? Pues simplemente ese arancel no lo pagan los empresarios, no lo paga el Estado, lo terminan pagando los consumidores. O sea, vas a encarecer el precio de los productos. Es exactamente eso. Es decir, cada que yo mande productos, ya no es nada más el precio que se cobra por el producto, más el transporte, sino aparte lo que se tiene que pagar por ese arancel adicional. Entonces, si estamos imponiendo aranceles de 25-30%, pues implica que es 25-30% más caro lo que se va a dar ese producto. A ver, Carlos, esto me parece muy importante porque lo que nos está diciendo es que al final quienes pagan los platos rotos son los consumidores del país que decidió elevar los aranceles, porque ciertos productos de importación que antes compraba a un costo menor, ahora gracias a esta decisión de elevar los impuestos para importarlo, van a subir de precio. Es correcto.
El ejemplo más claro que se ha visto en los medios recientemente es ese conflicto ancestral que ha tenido Estados Unidos con Canadá sobre la madera. Los aranceles hacen que se encarezca la madera y automáticamente eso hizo que se encareciera toda la vivienda en Estados Unidos. Todas aquellas personas que ya quieren comprar vivienda van a tener ahora una vivienda mucho más cara. El consumidor es el que paga directamente todo esto, pero la medida de el aumento de aranceles o la imposición de barreras no arancelarias es una medida que toman los gobiernos para fortalecer a sus sectores productivos nacionales. A ver, explícanos eso. La medida que toma el presidente Trump está destinada, bueno, inicialmente esta guerra comercial se inicia precisamente en el sector siderúrgico, el acero y el aluminio, que por sí mismas son mercancías que se comercian, pero al mismo tiempo son también insumos para el sector de automovilístico, eléctrico, de la construcción, entre otros. Entonces, este aumento, esta imposición de barreras al comercio lo que hace es encarecer entonces todos los automóviles, todos los productos eléctricos y todos los materiales para la construcción. ¿Por qué lo hace Trump? Porque está favoreciendo a su sector siderúrgico nacional. Quiere fortalecer a todos sus productores de acero y aluminio, que es una parte de su grupo de votantes más importante. Sector agrícola, entre otros, pero los estados en donde están ubicados estos sectores siderúrgicos, pues son sectores mayoritariamente republicanos. Entonces, la medida tiende a fortalecer al sector productivo, pero perjudica al consumidor. ¿Cómo le hace para beneficiar al consumidor en última instancia? Pues hace una reforma fiscal en donde les permite tener algunas posibilidades de manejo del pago de impuestos, flexibilización en todas las medidas fiscales. Entonces, no es un impacto directo, por eso no hay una reacción inmediata y visceral de todos los consumidores en Estados Unidos. Pero porque juega con otra variable distinta, digamos, a los aranceles, en este caso al aluminio y al acero. Juega con otra variable, pero al mismo tiempo también aprovecha que los consumidores en realidad no están agrupados en asociaciones. Todos nosotros como consumidores pues no tenemos un gremio por el cual podamos combatir. Decía en algún momento algún filósofo del derecho, Karl Popper, que el poder económico es o puede llegar a ser casi tan peligroso como la violencia, como la agresión física. Y efectivamente eso es lo que está haciendo Trump, utilizar su gran poder económico para adoptar medidas unilaterales en una clara agresión a los demás países que dependen de ahí el concepto de guerra, digamos. De ahí, ¿no?, el concepto de guerra. ¿Quieres decir algo, Sol? Sí, de hecho, específicamente la cuestión de la guerra es, no es igual que un país económicamente grande eleve o cambie sus aranceles a que lo haga un país pequeño. Es decir, si Haití lo hace, si Antigua y Barbuda lo hace, no va a generar un cambio en los precios de ningún producto a nivel mundial. Realmente no va a haber países que digan, ay, no le puedo vender a Antigua y Barbuda este producto. La cosa es, Estados Unidos, como el gran consumidor que es, y principalmente justo con lo que inició la medida de acero y aluminio, sí está generando una afectación grande a todos los países que le venden acero y aluminio, específicamente por eso se ha quejado tanto Canadá, es como de sus mayores proveedores, lo mismo con la Unión Europea. Entonces ahí es donde les está pegando y está ejerciendo esta presión política y económica para o en contra de Estados Unidos y de la Unión, de Canadá y de la Unión Europea. Pero muy interesante esto que me decían, y quiero oír tu opinión también sobre esto, Sol, que Carlos dice de que al final no podemos dejar de ver en esta decisión, además del contexto internacional y obviamente el contexto de comercio internacional, también un contexto de política interna. Es decir, esta es una medida que, nos dice Carlos, no la toma, al menos en el caso de Trump, tanto pensando en su relación con los otros países, tampoco pensando, digamos, necesariamente en lo que es mejor para los consumidores, pero sí lo que es el interés de sus votantes. De hecho, justamente ayer estaba leyendo en el Washington Post que el problema con Donald Trump es que él piensa
que la economía de ahorita es como la de 1830, es decir, quiere los votos de los acereros de Pittsburgh, específicamente, vaya, no del equipo, sino de los que producen acero, pues allá. Pero cuando la realidad, en la actualidad Pittsburgh lo que hace ya es uno de los productores más grandes de robótica, es decir, ya no produce lo que él cree que producen, entonces, vaya, sí está tomando ciertas políticas, sí, la idea era, pues está él tirándole a invertir en su reelección, entonces está intentando generar también un poder económico que lo respalde y que lo apoye. Pero tú dirías que entonces ni siquiera el diagnóstico de a quiénes está beneficiando está bien hecho. No, tampoco. Tampoco porque efectivamente, digo, ya se tendría que desarrollar más, pero todas las medidas de retorsión y los productos a los que se está atacando en venganza, pues a las medidas de Donald Trump, son aquellos que lo están apoyando. Entonces también hay como un forcejeo en el ámbito internacional con los países que están siendo afectados por las medidas. Pues es exactamente lo que les quiero preguntar después de un corte. Lo que quiero que me cuenten es las reacciones de los demás países, porque ya nos han explicado que de manera unilateral nos dice solo un día se levantó de malas Donald Trump y otro día pensó en sus votantes que ya no son ni siquiera los acereros de Pittsburgh que eran antes, pero decide elevar los aranceles y al decidir hacerlo, bueno, pues encarece ciertos productos dentro de Estados Unidos, pero al mismo tiempo genera una reacción internacional. Y quiero después del corte que me cuenten cuál ha sido esa reacción internacional. Han mencionado Unión Europea y Canadá, pero si no me equivoco la reacción ha sido más amplia, incluyendo a nuestro propio país frente a estas decisiones de Donald Trump, que han desencadenado eso que según nos han explicado Carlos y Sol, se llama una guerra comercial, una guerra porque son más de un actor los que están involucrados y porque puede generar consecuencias casi, dice Carlos, equivalentes a la violencia. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de la guerra comercial que desencadenó primero una decisión unilateral de Estados Unidos, pero que se convirtió en guerra, nos ha dicho Carlos Reyes, cuando otros países han reaccionado de manera, digamos, pues no sé si equivalente, pero cuando menos de manera frontal a esta decisión. A ver, explícanos, Carlos, explíquenos, Sol, ¿cuáles son estas reacciones? Es decir, ¿qué países reaccionaron? ¿Cómo han reaccionado? ¿Y cuál es, digamos, el mapa de la guerra comercial en el mundo actual? Carlos. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que la reacción que desata Trump, aunque para nosotros nos queda muy claro que es una reacción visceral, en realidad es una reacción cuidada, relativamente, porque lo que hace Trump es escudarse en una legislación nacional, una sección 232, que le ayuda, o por lo menos desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, que crea todo este dispositivo y un concepto mucho más amplio de seguridad nacional, que crea la Homeland Security y todo este aparato de manga ancha para poder tomar decisiones que atentan contra la seguridad nacional. Bueno, lo que hizo fue imponer aranceles porque decía su industria acerera, su industria siderúrgica está amenazada a tal grado que puede representar un problema de seguridad nacional. O sea, construye desde la seguridad el argumento para elevar los aranceles. Para elevar los aranceles. Al acero y al aluminio. Es correcto. Y entonces, por eso es que Trump, cuando los países que reaccionan en contra de esta medida, lo hacen imponiendo aranceles proporcionales al daño que se está provocando, Trump se enoja porque dice, bueno, es que yo lo estoy tomando con base en una autorización que me da mi propia legislación y que también tiene su referente en el capítulo 20-21 del GATT. Lo cierto es que estos países han reaccionado por dos vías, una legal y otra ilegal. Primero dijeron, vamos a tomar una represalia comercial directa, inmediata, unilateral, ilegal. Esa sería la ilegal. Esa sería la ilegal. Y por el otro lado, plantearon el inicio de la controversia en la Organización Mundial de Comercio. Como dicen, la medida que tomó Estados Unidos no es correcta porque la defensa que ellos hacen de seguridad nacional es una restricción encubierta al comercio. Pero por el otro lado, yo mientras me protejo en mi sector nacional, México lo que dice es, esta es una clara salvaguarda, es una clara medida de emergencia que está establecida en el capítulo 8 del TLC, del Telecan, y
por lo tanto, yo aplico inmediatamente una reacción a esa medida. ¿Quiénes son los que están involucrados? Pues bueno, son varios países, México, Canadá, que en un principio tuvieron una exención. Digamos, esta medida de Estados Unidos se adoptó en marzo y a Canadá y a México se les dio un plazo, igual que a la Unión Europea, un plazo de hasta mayo para poder ver si se avanzaba en las negociaciones, en este caso del Telecán o del Tratado Transatlántico con la Unión Europea. Interesantísimo, porque al final es un juego que va en la pista de lo legal, pero que también va en la pista de lo político, digamos, de lo efectivo. Absolutamente en la pista de lo político, porque además ahorita el gran protagonista de la guerra comercial no es ni México, ni Canadá, ni la Unión Europea, es China. A ver, vámonos con tu complemento, que ya vi que quieres decir algo y está muy interesante. Además, ya apareció China en el tablero. De hecho, justamente el caso chino es el más interesante, al menos desde mi punto de vista. Nada más, yo no lo llamaría como medida ilegal necesariamente, yo lo llamo reacción. Okay. ¿Por qué? Porque Estados Unidos impone sus aranceles y los demás países dicen, ay no, me va a afectar. A ver, la imposición de los aranceles de Estados Unidos, esa sí es ilegal. Es ilegal. ¿Y las reacciones, dirías, no necesariamente son ilegales? Es que por eso le llaman justamente, es lo que decía Carlos, le llaman salvaguardia, así como tú me pegaste, yo te voy a pegar por si me vuelves a pegar, y ya que mamá decida, mamá OMC, mamá cualquier otro sistema de solución de controversias decida si el golpe tuyo fue ilegal o el golpe mío fue ilegal, es decir, si se determina que es legal bajo el concepto de seguridad. Yo me protejo y vamos a la pista institucional. Sí, exactamente. El problema es que no te estás protegiendo, sino que estás golpeando de vuelta, pues, que sería como la gran diferencia entre nada más protegerte y pegar, pues. Entonces, en ese sentido, sí hay que entender que China es la segunda economía más grande del mundo. Y China, y esta es una situación atípica para Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre había podido hacer lo que se le pegara la gana, es decir, Estados Unidos podía imponer aranceles, Estados Unidos podía actuar de manera visceral, no visceral, simplemente podía hacer lo que quería, pero ahorita China está tomando unas medidas muy interesantes específicamente para contrarrestar las acciones de Estados Unidos porque tiene el poder, porque puede hacerlo y porque China ahorita trae un plan de ser el amigo de todos en materia comercial internacional. Es decir, te peleaste con Estados Unidos, no te preocupes, aquí está mi tarjeta, hola, soy China, ¿quieres comerciar conmigo? ¿Quieres mandar tus productos a mi territorio? Vamos a hacer acuerdos. China ahorita está trabajando en todo el desarrollo, bueno, en revivir la famosa ruta de la seda, y ahorita es como el camino y el cinturón, es decir, por vía terrestre, por vía marítima, vamos a acercarnos con toda Europa y vamos a ver cómo llegamos a América Latina. No te preocupes, estás peleado con Estados Unidos, que aparte ahorita Estados Unidos está tirando golpes para todos, y a todos los golpeados por Estados Unidos llega China y dice, no te preocupes, yo soy tu amigo, yo me llevo bien con todos, yo quiero mantener, sobre todo, y eso también lo he hecho mucho en el contexto de BRICS, yo quiero mantener el comercio abierto, él está cerrando todo, pero no te preocupes, aquí está tu amigo China que te va a ayudar para todos los problemas. Carlos, escucha Sol y me suena una cosa como extrañísima, es como el mundo al revés, es como si aquí de repente los actores hubieran decidido cambiarse absolutamente de personalidad y Estados Unidos es el país proteccionista, cerrado, que está subiendo aranceles y que está además peleándose con todos sus comerciales, y China se abre y, como dice Sol, tiende la mano con una tarjeta de presentación. Bueno, es que, a ver, yo para empezar solamente disiento un poquito respecto de que la medida estadounidense sea legal, porque mientras se está aplicando estas reglas, estas restricciones a la Unión Europea, a México, a Canadá, a China, por otro lado, le abre la puerta y le permite a Argentina, a Paraguay, exportar libremente. Hasta cierto, le pone un contingente, un cupo para poder exportar hasta cierta cantidad. Estados Unidos está tratando de manera diferenciada. Cuando hace una diferenciación en el trato, está violando claramente el principio de no discriminación, que es la columna vertebral del comercio multilateral, el artículo 1 del GATT. Por otro lado, efectivamente sí hay un mundo al revés, porque efectivamente ahora resulta que Estados Unidos está en el escenario mundial extendiéndole la mano a dos regímenes violatorios y totalitarios como Corea del Norte, la reunión reciente con Kim Jong-un, y con Vladimir Putin en Rusia. Entonces, y por el otro lado, tiene una pelea frontal y directa en el G7 con
todos los que en un principio fueron sus aliados naturales y que construyeron aliados de juntos, posguerra que construyeron juntos el sistema multilateral de comercio. Entonces, ahí hay todo. Sí, desde luego Trump está jugando una agenda política por un lado, pero por el otro lado está fortaleciendo sus sectores internos. Yo quiero pensar que ni siquiera está pensando en su reelección todavía. Lo que está pensando es en las elecciones intermedias de noviembre. Y por el otro lado también me llama muchísimo la atención, ahorita que platicábamos respecto de a quién está tratando de fortalecer hacia el interior, pues tampoco pareciera que los gremios de producción nacional estadounidenses tuvieran un acceso directo a la Casa Blanca. Trump ha cambiado a gran parte de su equipo, que parece difícil que haya un canal de comunicación con la Casa Blanca directo. Me parece que el único que mantiene ese canal directo es Scott Pruitt, en el medioambientalista, el de la Agencia de Protección Ambiental, en donde por ahí sí hay algunos canales de comunicación, pero los gremios siderúrgicos, agrícolas, no se ve que estén teniendo una comunicación directa con el presidente Trump. No es una planeación estratégica con actores económicos bien identificados. Yo creo que está escuchando unos y otros, y a mí me parece claramente que fue a la reunión con Kim Jong-un, especialmente porque le llenaron en la cabeza la posibilidad de que pudiera ser Premio Nobel de la Paz. Pero fuera de eso, yo sinceramente no creo que haya ninguna estrategia comercial con Corea del Norte, definitivamente. O sea, tú dices, este es un asunto que pasa mucho más por la improvisación y la ocurrencia que por la planeación estratégica. Sin duda. Pero va a tener saldos, porque mientras los chinos sí están planeando, Sol. Es que justamente es eso. Nada más, la medida como tal se salvaguarda en seguridad porque esta pequeña ley que tienen ellos dice que una pérdida masiva de empleos, una pérdida importante de empleos es un problema de seguridad nacional. Entonces, en ese contexto es que están diciendo, bueno, por eso pudiera declararse como legal, porque aparte también hay que entender, esta excepción, específicamente del artículo 21 del GATT, no tiene jurisprudencia, no se ha analizado realmente en un panel de la OMC. ¿Qué dice la excepción más o menos para el auditorio? Que podrán tomarse medidas excepcionales, o podrá haber excepciones a las reglas normales del comercio internacional por motivos de seguridad nacional. Okay. Pero al final se deja a discreción de cada país determinar qué es seguridad nacional. ¿Qué es seguridad nacional? Y en este caso lo que está construyendo es un argumento desde el posible desempleo como un problema de seguridad nacional y entonces que es la conexión que a mí se me hace rara, efectivamente, porque digo, uno escucha seguridad nacional y dices, bueno, pues armamento nuclear, guerra, vaya, cuestiones, inclusive todo el viacrucis por el que nos hacen pasar cada que vamos al aeropuerto, pues, si quieres viajar a Estados Unidos, la revisión de antecedentes, vaya, eso se entiende seguridad nacional, pero esta disposición pequeñísima justamente dice que también la pérdida de empleos es una cuestión de seguridad nacional. Entonces, otra vez, es como su iniciativa de yo les voy a devolver los trabajos americanos. En G7 específicamente le dijo a Shinzo Abe, pues no te preocupes, tú no tienes ese problema, te mando 25,000 mexicanos, ¿no? Para que veas lo que es tenerlos ahí robándote tus empleos. Que al final, sí, o sea, uno como que hace caras cuando escucha ese tipo de expresiones, pero se está peleando con todos. Y se está peleando, la cuestión es que creo que no existía esta previsión de te vas a pelear con China. China que está generando y que está tratando de liderar el nuevo comercio internacional. China que está haciendo acuerdos con Corea y con Japón, inclusive con Japón, que pues ahora que se salió Estados Unidos del TPP, pues es la primera vez que Japón como tal lidera las negociaciones de un acuerdo. Pues me parece importantísimo. Vamos a un corte y regresamos, y hay un actor del que tenemos que hablar, que es México. Es decir, dedicaremos el siguiente bloque desde esta perspectiva de la guerra comercial, a ver el papel, las repercusiones, las consecuencias, las estrategias y las acciones que debe llevar a cabo México, nuestro país. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta en Observatorio Semanal, y estamos hablando de la guerra comercial que desencadenó Donald Trump y en la cual ya estamos embarcados, entre otros países, los mexicanos. A ver, Carlos, ¿cuál es la reacción? Porque además hay un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio que está ahí en medio cuando se desencadena esta otra acción por parte del presidente Trump de elevar
los impuestos a la importación de acero y aluminio, y eso genera consecuencias en México. ¿Cuál ha sido la reacción del Estado mexicano? Bueno, la reacción del Estado mexicano, hay que decir, ha sido proporcional, pero muy mesurada. México todavía, y lo mencionó el secretario de Economía recientemente, está convencido de que las negociaciones se van a reanudar ahora en julio. Tenemos en la mira la transformación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que urge, y por lo tanto México, creo yo, no ha reaccionado de manera visceral, igual que lo hizo en principio Estados Unidos. La obsesión que tiene Donald Trump específicamente es eliminar ese déficit comercial que existe con todos sus socios. Dice él en su ideario, está convencido de que todos los países hemos abusado de Estados Unidos, imagínense la incongruencia, hemos abusado, y entonces el déficit comercial, que paradójicamente México es el que tiene el menor, tenemos un déficit de aproximadamente 5 billones de dólares, la Unión Europea lo tiene en 12 billones de dólares anuales, y China lo tiene en aproximadamente 28 billones de dólares. Entonces, el enemigo real del déficit comercial de Estados Unidos es China. Y por supuesto, México está en tercer lugar, pero lo que quiere hacer Trump con México es justamente eliminar de México la ventaja comparativa que tenemos respecto de ellos, que es que los salarios bajos. Entonces, no lo veo yo descabellado, es decir, tenemos condiciones laborales en México bajas, necesitamos subir los salarios, sí, se tiene que hacer, pero como toda una estrategia nacional de producción, de elevar la producción nacional, pero no como una forma de decreto, como lo pretende él. Es decir, para Estados Unidos era importantísimo que concluyéramos las negociaciones del TLC antes de que concluyera la facultad que el Congreso le da a él para negociar tratados comerciales, que se vence ahora en julio. Y para eso él quería presionar para que se incluyera esta parte de los salarios, la cláusula de revisión quinquenal del propio tratado, es decir, la posibilidad de Estados Unidos de salirse cada 5 años del TLC, condiciones que eran demasiado agresivas para una negociación. Claro. Y que Canadá y México no iban a estar de acuerdo en ello, además de eliminar los mecanismos de solución de controversias. Esta circunstancia hizo que México reaccionara. ¿Cómo? Aplicando aranceles. A ver, eso es lo que me interesa. ¿Nosotros le entramos a la guerra? Pues sí. ¿Sí? ¿Qué aranceles? De hecho, según he visto un poco de cómo ha reaccionado México, imita el modelo chino de vamos a imponer aranceles en los bienes en los que se producen, más bien, en los estados en los que Trump tiene apoyo. Okay. Entonces, ¿es una estrategia también mirando la política estadounidense? Efectivamente. Así como tú estás tratando de proteger estos, bueno, entonces nosotros vamos a desquitarnos con esos empresarios que tú estás tratando de proteger, que era la idea atrás. Y de hecho eso, el primero que lo hace es China. Al parecer México también, en otro caso que hubo en materia de transportes, hizo lo mismo, pero la idea justamente es, bueno, entonces vamos a imponer en este tipo de bienes. Ahora, sí está esta presión política que está ejerciendo México, pero tenemos que recordar que cuando se van a aplicar este tipo de contramedidas, normalmente se tiene que buscar en bienes que son fácilmente sustituibles. La Unión Europea, de hecho, reformuló algunas de las medidas que iba a imponer para que no nada más atacara a los estados que apoyan a Estados Unidos, o los estados que apoyan a Donald Trump, perdón, sino nada más como también aquellos que pudiera sustituir e integrar fácilmente a su mercado. ¿Por qué? Porque si no pierde el consumidor, y pierde demasiado, porque simplemente pues, vas a seguir comprando lo mismo, pero más caro. México principalmente lo ha impuesto en paleta de cerdo, que no son estas paletas con chilito que podemos encontrar, sino son partes del cerdo que que se comen mucho aquí en México, sobre todo porque se ha puesto mucho de moda comer estos estilos barbecue aquí en México. Entonces todo eso ya nos va a salir más caro porque pues es lo que le pega más a Estados Unidos. Se fueron sobre productos específicos como estas paletas de cerdo, con la finalidad además de generarle una reacción política de rechazo por su guerra comercial a Donald Trump. Aplica un arancel diferenciado primero al sector siderúrgico también, le aplica un arancel de 15%, y después aplica aranceles en otras mercancías que no tienen nada que ver con el acero y el aluminio, a razón de 20%. Todos los productos de cerdo,
pero además también a muchos productos agrícolas, incluso al whisky, al bourbon, le aplica un arancel importante, pero todo entre 15 y 20, para que se dé una idea más o menos de cuál es el arancel que se aplica. Esta guerra comercial que se dio en 1929, la que provocó toda esa gran recesión y que con la ley de Smoot-Hawley en 1930 provocó el alza de aranceles, en aquella ocasión se aumentaron los aranceles en 45% y en 1932 llegó más o menos hasta 59% en algunos picos. Al día de hoy se prevé que la guerra comercial va a estar situada a razón, algunas agencias dicen que entre 30% y 60%. O sea, la diferencia está más o menos en el terreno de aquella época. Y en un plazo de tiempo, Carlos, ¿de cuántos años? Es decir, ¿cuánto puede durar una guerra como estas? Bueno, no, en el momento que se aplican las medidas, mira, un elemento muy importante, y lo comentó hace algunos días Ricardo Ramírez en un foro internacional, decía, es una guerra, pero la buena noticia de todo esto es que por lo menos los países siguen acudiendo a los mecanismos de solución de controversias de la OMC. Muy interesante, pero ¿cuánto tiempo se puede prolongar? Bueno, es que eso depende de cuánto tiempo, si esta es una estrategia política del presidente estadounidense, seguramente a finales de este año sabremos qué tanto respaldo tiene de su base. Yo les quería preguntar eso, y te lo pregunto a ti, Sol. Ya la han mencionado varias veces, un actor importantísimo que pues ahora ha quedado un poco, digamos, no sé, desautorizado, no sé cómo decirlo, desplazado, que es la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué esperas? ¿Qué tendría que hacer? ¿Para qué está frente a esta situación y qué capacidad tiene de revertir o de controlar lo que está sucediendo? Bueno, la OMC ahorita de hecho está muy debilitada precisamente por culpa de Estados Unidos. Estados Unidos se ha encargado, y Donald Trump específicamente se ha dedicado a atacar mucho a la Organización Mundial del Comercio porque dice que crean reglas que son injustas para Estados Unidos. Entonces, como tiene esas supuestas reglas que son injustas para Estados Unidos, no le gusta la OMC, y de hecho ahí como al más puro estilo del guardaespaldas China también se ha aventado enfrente de la OMC, yo voy a proteger que se sigan las reglas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Cuánto se puede llevar una diferencia ante la OMC o que se resuelva? Ahí es donde nos importa la buena fe y la capacidad o la voluntad que tienen los países de cumplir. Hay casos que se han extendido hasta por 15 años, como el caso de bananas, como el caso de juegos de azar, donde pues simplemente si un país, y está demostrado que si un país no quiere cumplir, pues no va a cumplir y se puede aventar procedimiento sobre procedimiento, diciendo que ya está cumpliendo, se manda a revisión, entonces otra vez, no estás cumpliendo, no, revísalo otra vez, ya cambié poquito la medida. Entonces, desgraciadamente, si bien es el medio legal, si políticamente Estados Unidos no quiere implementar las medidas, no quiere implementar las decisiones que la OMC o las recomendaciones que emita la OMC, pues simplemente no las va a implementar. Y al no implementarlas, pues lo único que hace es seguir extendiendo esta guerra comercial hasta que ya no sea sostenible o se vaya Donald Trump. Pues muy importante porque puede terminar desfondando a una institución que ha sido clave en la construcción del mundo contemporáneo que es México. Sin embargo, sí, adelante, Carlos. Sin embargo, hay un tema incluso muy interesante porque la presión, paradójicamente, la presión más importante que está teniendo el presidente Trump es justamente de muchos de sus sectores internos. Hay muchos sectores interesados en que no se dinamite la relación comercial, ni la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, incluso hasta que se vuelva a insertar en las negociaciones del TPP, que ratifique el acuerdo con la Unión Europea. Las presiones están desde el ámbito interno, porque bueno, hay que reconocer que históricamente el Partido Republicano ha sido de los más pro libre comercio en Estados Unidos. Entonces, esa es la parte extraña, que tenemos aliados incluso dentro de los sectores productivos estadounidenses, mucho más que en la comunidad internacional unificada. Porque en la OMC incluso solo 41 países hicieron una manifestación contra los impuestos que estableció Estados Unidos. No puedo no hacerles la pregunta a los dos, y voy a empezar con Sol, y es, pues hay cambio también de gobierno en México y de gobiernos en plural, la elección esta enorme que tendremos ya en unas pocas semanas. ¿Qué esperas por ahí, Solo? ¿Cómo debería de reaccionar primero
el tránsito de un gobierno a otro, que eso va a ser muy importante, la transición de un gobierno a otro, independientemente de quién gane la elección, pero suponiendo sobre todo si ganan las oposiciones, y cómo debe el nuevo gobierno de empezar a encarar una situación que ya los va a estar esperando ahí, que es una guerra comercial desencadenada por Estados Unidos. Yo creo que lo más importante, independientemente de quién gane, de quién quede, de quién dirija las nuevas negociaciones de acuerdos, es importante que ya nos subamos al nuevo tren del comercio internacional, es decir, México siempre se ha distinguido específicamente por tener mano de obra muy barata. Ya no es algo sostenible, ya no es algo que funcione y no es algo que debe de mantenerse. No solo para evitar tener conflictos con otros países como ha pasado con Canadá y con Estados Unidos, sino simplemente porque no es la bandera que deberíamos de cargar a estas alturas ya México de ay, tenemos mano de obra barata porque le pagamos muy poco a nuestros empleados. Entonces creo que es importante que ya nos subamos a la nueva era del comercio donde ya se empiezan a incluir mejores condiciones para, vaya, ya no es este comercio de Margaret Thatcher donde pues, es un comercio voraz, un comercio que consume el medio ambiente, un comercio que se acaba a los trabajadores, sino ya es un comercio mucho más amigable, ya es un comercio, le llaman inclusivo. Entonces, creo que ese sería como el objetivo. Ese debería ser el objetivo, lo que tenemos que subirnos al barco de esta nueva tendencia del comercio. Carlos, ¿tu opinión, reacción a esto y preocupación? Bueno, hasta ahora es impredecible qué es lo que vaya a suceder con nuestro país después del nuevo, que inicie el nuevo gobierno. Sin embargo, pues los aspirantes a la presidencia todos han manifestado que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues, es una herramienta de desarrollo. Es lo mismo que el sistema multilateral, son sistemas, son herramientas de desarrollo. Ninguno es una varita mágica para resolver todos los problemas de México, ni tampoco son una espada de Damocles. Todos sirven como herramientas y son bien utilizados. Si tenemos eso en la mente, podría ser que continuaran las relaciones comerciales. Sin embargo, hay toda una tendencia internacional a el combate del statu quo. Muchos países, empezando en América Latina, Brasil, Ecuador, Venezuela, por supuesto, Bolivia, entre otros, pues son claros adversarios del sistema actual de comercio internacional. En la Unión Europea, las crisis importantes que ha tenido Grecia han desatado reacciones fuertes contra la Unión Europea. El Brexit es el ejemplo más claro de todo esto. Pero la Unión Europea también en ese tren del comercio internacional cometió errores graves. Incluir en 2004 a 10 países de Europa Oriental fue, creo, un gran error porque no estaban lo suficientemente preparados. Entonces el comercio de diferentes velocidades que tiene el mundo hace que no haya una regla general de comercio a la cual todos nos podamos subir. Ese tren no nos podemos subir todos porque lleva muchos vagones y lleva incluso varias vías. Entonces, sí me parece que el comercio, podemos subirnos al comercio, pero puede ser un comercio mucho más enfocado al nacionalismo extremo que se está buscando al día de hoy. Pues con eso vamos a cerrar así con el optimismo o digamos la proyección y la preocupación que no solo es de México, lo dice muy bien Carlos, sino que es una tendencia que se percibe ya en varios países, quién sabe qué va a pasar en el país, pero lo que sí es interesante es que quien llegue al gobierno, y aquí sí desde el gobierno nacional, tendrá que tener una estrategia muy clara en materia de comercio internacional, porque el mundo ya no se explica únicamente, digan lo que digan, con el comercio interno. Ahí ya está, digamos, la tendencia, y esa tendencia nos lo dice muy bien Sol, nos lo explica muy bien Carlos, es una tendencia que puede complicarse, pero que es de alguna manera irreversible. Muchas gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal. Nos vemos como todas las semanas en TV UNAM el próximo domingo.